En el Día de la Madre, esperaba cualquier cosa menos lo que sucedió. Ya me había acostumbrado a no ganar regalos caros, sin declaraciones de amor de telenovela, pero en el fondo solo quería que me recuerden, para ser reconocido por todo lo que hice por esa familia. Me desperté temprano, puse el pedido en la casa, preparé el almuerzo, y tuve la tonta esperanza de que, al menos ese día, Ricardo me miraría a los ojos y me tratara con el menor respeto, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Entró en la puerta sin mirar hacia atrás, y no estaba solo. A su lado llegó una mujer que nunca había pisado allí, pero que parecía saber cada rincón de mi vida. Dijo que nada de afecto, no explicó, no se disculpó. Simplemente arrojé un sobre la mesa y dijo, con una frialdad que nunca olvidaré: estos $7,000 deben cambiar. Sentí como si hubiera recibido una paliza, no por el dinero en sí, sino por el desprecio que vino junto con esas palabras. No fue solo una traición, fue una humillación calculada. No solo me dejó, me estaba tirando, como si deshaciera algo que ya no sirve, y me puse de pie, tratando de entender. Fueron tantos años a su lado, tantas noches de insomnio cuidando a nuestros hijos, tantas veces cuando dejé mis propios sueños para apoyar los suyos. Sabía que tenía defectos, que escondía cosas, que había mentiras dispersas en el camino. Solo en ese momento, todo cayó cruelmente, cada ausencia, cada excusa, cada secreto mal explicado. Ahora entendí, ya estaba experimentando otra vida, y simplemente no me di cuenta porque estaba demasiado ocupado tratando de mantener lo que había destruido hace mucho tiempo. Lo que más duele no fue solo su presencia, sino la forma en que me miró. Era como si hubiera ganado un juego, como si solo fuera un obstáculo que necesitaba para ir más allá para tomar mi lugar. Y Ricardo dejó en claro que este lugar ya no era mío. Cualquiera que haya pasado por esto sabe. La traición no solo está en el acto de tener a alguien más, sino en la forma en que se descartan, como si años de historia no valieran la pena. En ese momento, no sabía si lloré, grité o simplemente me di la espalda, porque no era solo un marido que me dejaba, era un hombre que me decía, sin ninguna vergüenza, que solo valía $7,000. Era que me redujo el polvo ante la mujer que trajo, como si fuera un obstáculo, una carga. Fue la mayor injusticia que he vivido, porque nunca le negué nada, nunca le di la espalda a la familia, nunca jugué. Y sin embargo, fui castigado por ser verdad, creyendo en un matrimonio que, para él, había terminado durante mucho tiempo. Mucha gente esconde este dolor, pero sé que no estoy solo. ¿Cuántas personas han sido engañadas dentro de su propia casa? ¿Cuántos han encontrado que la persona que confiaba en los secretos más mantenidos que podrían destruir todo? La traición tiene el poder de poner el mundo al revés, y cuando involucra a la familia, el dinero y las mentiras, el impacto es aún más cruel. Respiré hondo y me di cuenta de que esta escena no sería el final de mi historia. Podría ser el comienzo de algo que nunca imaginó, porque no es cuando somos fuertes para descubrir quién es. Ahí es cuando nos arrojan al piso e intentan reducir nada. Desde ese Día de la Madre, mi vida tomó un curso inesperado, y lo que sucedió después es algo que todavía sorprende que piense que puedes jugar con el dolor de una mujer. Su mirada era como un cuchillo cruzando mi pecho. No era solo arrogancia, era la certeza de aquellos que ya habían ganado lo que querían. Ella no dijo una palabra, pero cada gesto, cada sonrisa de la esquina de su boca, gritó un mensaje. Gané, perdiste. Me quedé allí, tratando de controlar mis manos para no temblar, tratando de no demostrar que dentro de mí todo se estaba desmoronando. Ricardo, a su lado, parecía complacido de verme en esa posición. No hubo arrepentimiento, ni sombra de respeto, lo que era la frialdad de aquellos que tomaron una decisión cruel y no les importan las consecuencias. En ese momento, lo que me cruzó no fue solo el dolor de la traición, fue una humillación pública dentro de mi propia casa, el lugar del que me ocupó, limpié, organizado, la casa que construí con tanto esfuerzo. Ahora era la etapa de una escena que nunca imaginé presenciar. ¿Cuántas veces he creído sus mentiras? ¿Cuántas veces he aceptado excusas baratas, pensando que estaba exagerando, o que era solo mi inseguridad? En ese momento, me di cuenta de que la verdad siempre ha estado allí, escondida detrás de demoras, excusas poco convincentes, llamadas telefónicas demasiado rápido. La injusticia de ese día no estaba solo en su gesto para darme dinero como si fuera limosna. Era desprecio. Era la opción de exponerme así, en el Día de la Madre, como si quisiera castigarme por todo lo que había llevado hasta ahora.
Sentí como si todo el amor que una vez entregué se hubiera convertido en una pistola contra mí. Y eso, para cualquier mujer, es devastador. Debido a que nos damos por vencidos, creyendo que estamos invirtiendo en algo sólido, y de repente descubre que la persona que prometió proteger fue la que construyó la mentira más grande de su vida. Miré esos $7,000 y pensé cuántos años de mi vida se redujeron a un valor arrojado sobre la mesa. No se trataba de dinero, nunca lo fue. Se trataba de dignidad, se trataba de la destrucción de todo lo que creía que era una familia. Y aunque sentí el peso del desprecio, dentro de mí comenzó a surgir una chispa. Era como si esa escena estuviera tratando de decirme algo, que este era el punto en el que necesitaba elegir, aceptar el papel de la víctima o convertir ese dolor en otra cosa. No mentiré, pensé en renunciar a todo, pensé en desaparecer, en cogerme hasta que ya no me anotó, pero había una voz dentro de mí que seguía repitiendo, no es así como terminará. Era como si la vida misma me estuviera obligando a ver la verdad oculta que ignoré durante años, la verdad de que nunca me valoró, que llevaba una relación muerta, y que me equivocaba creyendo que todavía había algo que salvar. No podía borrar la escena de esa mujer a su lado, pero podía decidir qué hacer con eso. Fue entonces cuando me di cuenta del impacto que puede tener una decisión. Podría permanecer atascado en el dolor, o podría usar esa humillación como combustible. No sería inmediato, no sería fácil, pero necesitaba cambiar mi mentalidad. Necesitaba entender que, por mucho que él me hubiera traicionado, lo que haría desde ese día definiría el curso de mi vida. Lo más cruel es que Ricardo pensó que había ganado. Él creía que al dejarme con ese sobre, estaría perdido, dependiente, rogando migajas. No se dio cuenta de que en el fondo me dio el empujón que necesitaba para ver quién era realmente. La venganza en ese momento aún no estaba en forma, pero la idea de transformación ya estaba plantada. Sabía que la consecuencia de sus actos no solo caería sobre mí. Tarde o temprano tendría que lidiar con el peso de las elecciones que hizo. Mientras sonrió como si hubiera ganado un premio, me tragué la ira y pensé, ¿cuántas personas han pasado exactamente eso? ¿Cuántos fueron descartados como si no valorara nada? Esa humillación me hizo darme cuenta de que el mayor cambio de mi vida no vendría de afuera, sino de adentro. Y a pesar de que no sabía cómo, ya sentí que ese día de la madre no sería recordado como la fecha en que me traicionó, sino como el punto de girar. Fue en este momento donde cayó el chip. Esos $7,000 no tenían nada que ver con el cuidado, sin gratitud, mucho menos reconocimiento. No eran un regalo, no eran un gesto de respeto, eran solo una forma cruel de sacarme de su vida. Era como si Ricardo dijera, aquí está el precio de su partida, breve y no me das trabajo. Y eso, más que la traición en sí, fue lo que rompió dentro. Porque cuando alguien que amó durante tantos años lo reduce a un valor en efectivo, es imposible no sentir que su propia existencia ha sido tratada como desechable. Sostuve el sobre en mis manos, pero parecía que pesaba toneladas, no por lo que estaba dentro, sino por lo que representaba. Era el símbolo de todo lo que perdí, todo lo que nunca tuve de vuelta. Pensé en las noches que cociné con fiebre, los días en que escondí mi cansancio para apoyar sus proyectos, cuando me callé para no generar conflictos. Y ahora todo estaba a punto de lo que $7,000 se lanzaban frente a mí como si fuera el precio de mi dignidad. Cualquiera que haya vivido algo como esto sabe que no es solo el acto de ser traicionado lo que duele, es la forma en que nos tratan más tarde. No hay mayor dolor que sentir que su presencia nunca significaba tanto como creía. Y esta es una herida que muchas personas llevan silenciosamente dentro de las familias. Ser intercambiados, ignorarse, ser engañados y al final todavía castigados como si hubieras hecho algo mal. Sé que no soy el único. Y es por eso que necesito hablar, porque sé que mucha gente verá en esta historia. Su mirada, a su lado, solo reforzó el desprecio. Ella sonrió como quien estaba segura de que no era nada más, y apoyó esa sonrisa como si estuviera orgulloso de la decisión que había tomado. Pero dentro de mí, algo comenzó a cambiar, porque cuando te sacan de una vida como un descanso, solo tienes dos opciones. Acepta este documento y sales, o convierte el dolor en combustible para levantarse. Y entendí que este momento no se trataba de dinero, ni de una mujer tratando de tomar mi lugar. Se trataba de cuánto permitiría ser destruido, y no pude aceptar eso. No después de todo pasé, no después de tantos años creyendo en una boda que, al final, fue solo una mentira. La injusticia de ese gesto me abrió los ojos a algo que había ignorado demasiado tiempo.
Nadie reconocerá mi valor si yo mismo no comenzó a reconocerlo primero. No sabía exactamente lo que haría, pero dentro de mí una certeza. Esa escena no sería la última página de mi historia, porque la verdad es que detrás de toda la traición, detrás de cada mentira, detrás de cada cambio, siempre hay una consecuencia. Y ese día, sin que Ricardo se diera cuenta, estaba firmando el suyo. Comencé a pasar mentalmente cada detalle de nuestras vidas, y era como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaban. Recordé las noches en las que dijo que tenía una reunión de trabajo y regresó demasiado tarde, el olor a diferente perfume pegado a la ropa, las llamadas que siempre se rompieron tan pronto como entré en la habitación, las malas excusas contadas, esas historias sin pie o cabeza que acepté por temor a enfrentar, ahora sonaban como signos obvios que elegí ignorar. Incluso los mensajes borrados en el teléfono móvil, que afirmó ser solo por privacidad del trabajo, ganaron otro peso. No era mi paranoia. La verdad siempre ha sido delante de mí, solo que no quería enfrentarla. Es difícil admitirlo. Duele darse cuenta de que, en el fondo, sabemos cuando algo está mal, pero insiste en creer en las palabras porque el corazón no apoya la idea de mentiras. Cerré los ojos y pensé cuántas veces intenté convencerme de que estaba distraído, cansado, demasiado ocupado. Era más fácil creer que el problema estaba conmigo que aceptar que el hombre que dormía a mi lado estaba construyendo una vida paralela. Las ausencias de Ricardo ahora tenían nombre, cara y dirección. La nueva mujer no surgió de repente. Ella había sido parte de nuestra historia durante mucho tiempo de lo que me gustaría admitir. Cada uno sin un viaje de explicación, cada cambio de estado de ánimo repentino, cada secreto mantenido fue una pista que dejé ir. Y eso me aplastó por dentro, porque no era solo su traición, era mi propia negativa a aceptar la verdad. Cuando conectamos estos puntos del pasado, el dolor se multiplica, debido a que no es solo el regalo que está en ruinas, es toda la historia que se derrumba. Me equivoqué no solo en ese momento cuando arrojó el dinero sobre la mesa, sino en cada recuerdo que de repente se convirtió en una mentira. El cumpleaños que dijo olvidó porque estaba atascado en el trabajo. Estaba con ella. La Navidad donde llegaste tarde y dijo que te quedaste atrapado en el tráfico, estaba con ella. El amanecer envié mensajes y no tuve respuesta hasta el amanecer, estaba con ella. Era como si mi vida hubiera sido construida sobre una verdad oculta, una verdad que siempre intentaba mostrarse, pero lo negué. Y cuando esta realidad sale a la luz, el impacto es devastador. Te das cuenta de que no has perdido solo una relación, sino también confianza en sí misma. Confianza en tu propia capacidad de ver lo que había en tus ojos. Ese día de la madre, mientras yo me enfrentaba a Ricardo y a la mujer que trajo a mi casa, no solo estaba frente a una traición actual, estaba frente a años de error, manipulación, secretos que guardaba sin remordimiento. Y eso es lo que me corroeó más que nada, el sentimiento de haber sido un cómplice involuntario de su propia destrucción, creyendo en excusas que nunca se sostuvieron. Y fue en este punto que algo dentro de mí cambió. Porque cuando finalmente te enfrentas a la verdad, tan difícil como es, entiendes que no hay espacio para engañarte. Y estaba allí, conectando cada ausencia, cada mensaje borrado, cada mala excusa, que decidí que ya no viviría en el papel de engañado. No pude cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con el peso de esa revelación. Fue en este shock de realidad que comencé a ver que el mayor cambio de mi vida no vendría de lo que Ricardo me llevó, sino lo que podría construir a partir de la verdad que intentó esconder. Seguí mirando ese sobre como una oración. Durante unos minutos me encontré paralizado, como si mi cuerpo hubiera perdido la fuerza y mi mente estaba unida a un torbellino. Fue el retrato más claro del abandono, el hombre con el que compartí años de mi vida, que conocía mis debilidades, mis luchas y renunciaciones. Ahora me dijeron sin rodeos que estaba solo. Podría haberme entregado allí mismo, dejar que la vergüenza me aplasta y acepte el papel descartado. Era más fácil bajar la cabeza y creer que mi historia había terminado ese día. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. La indignación ardió como fuego. No era solo la ira hacia Ricardo, sino de mí mismo, por tolerar tantos signos ignorados, por aceptar excusas cojos, haberme convencido de que el amor estaba en silencio antes de lo que duele. Me di cuenta de que si no reaccionaba en ese momento, pasaría el resto de mi vida apegada a esta marca de derrota. El dolor era insoportable, pero junto con ella vino una fuerza que no sabía que tenía. Fue entonces cuando entendí que necesitaba elegir, o acepté el abandono como destino,
o me levanté la cabeza y convertí esa humillación en un punto de inflexión, la imagen de la otra mujer sonriendo a mi lado, como si ya hubiera tomado todo lo que me pertenecía, era el impulso final. Ya no quería ser visto como alguien que perdió, no quería llevar la identidad de la víctima que intentó pegarme. Y no era un orgullo vacío, fue la supervivencia. Sabía que a partir de entonces, cada paso dependería de mis decisiones. O me estaba encogiendo para adaptarse al espacio que había reservado para mí, o rompí con esta prisión emocional y encontré lo que aún me salvaba. Y fue en ese momento, en esa habitación que ya no se parecía a la mía, algo se rompió. La mujer que siempre creía, que siempre perdonaba, que siempre llevaba todo sola, estaba atrás. Otro nació. No porque quisiera, sino porque no tenía alternativa. Cuando alguien intenta reducirlo a nada, la única salida es demostrar que aún puede ser todo. Y esta conciencia no fue como un grito, ni como una hermosa revelación. Vino como un golpe en el estómago, seco y brutal. No sabía cómo lo haría, no tenía idea de por dónde empezar, pero entendí que este era el momento de girar la página. No más llorar por dormir. Ya no esperé una solicitud de perdón que nunca llegaría. Ya no suplicaría atención. A partir de ese día, la indignación sería mi fuerza, y la determinación que nació en mí sería el combustible para la transformación que ya había sentido por suceder. Estaba mirando ese sobre que entendí. Si aceptaba el dinero como una limosna, confirmaría lo que Ricardo quería, que era alguien fácil de descartar. Pero si usara ese valor como punto de partida, podría convertir el golpe cruel de mi vida en un empujón en algo que ni siquiera imaginaba. No tenía todas las respuestas, ni siquiera sabía por dónde empezar, pero sabía que no me iba a rendir. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de gastar ese dinero para sobrevivir durante unos meses, decidí invertir en mí. La semana siguiente, me inscribí en un curso que siempre quise hacer, pero me había dejado de lado para no ser una prioridad. Por primera vez, el enfoque estaba en mí. Era extraño, casi incómodo, porque durante años viví para la familia, para sus proyectos, para que mis hijos mantuvieran la casa en funcionamiento. Ahora, por primera vez, estaba aplicando tiempo y recursos a algo que podría darme independencia, y ese sentimiento me asustó y fortaleció al mismo tiempo. Empecé a dedicarme con el cuerpo y el alma. Estudió tarde, notó, perdió y aprendió nuevamente. Era como si, con cada clase, recuperé una parte de mí que fue enterrada por años de abandono. Y junto con el curso, comencé a poner en práctica pequeños proyectos personales, ideas que siempre tuve, pero nunca lo tomé en serio porque no había espacio para mi vida en la vida que llevé. Con esfuerzo, disciplina y coraje, estaba construyendo algo que ya no dependía de nadie, y mucho menos a Ricardo. No fue fácil. Tenía miedo, lloré escondido, pensé en rendirse varias veces, pero la diferencia es que ahora no tenía nada más que perder. Lo que antes me paralía, ahora me empujó hacia adelante. Cada día de estudio, cada paso de mis proyectos, cada pequeño logro era una prueba de que podía ir más allá. El dinero, que él creía que era la forma más rápida de callarse, se convirtió en una semilla de una nueva vida. Y fue en este proceso que comencé a percibir una transformación interna. La mujer que una vez se sintió pequeña, dependiente y desechable, ahora estaba mirando en el espejo y vio a alguien que estaba recuperando su propio valor. Entendí que la venganza más poderosa no era humillar a Ricardo, sino demostrarme a mí mismo que no necesitaba que existiera. Con cada avance, con cada obstáculo superado, sentí que el cambio recién comenzaba. Lo que parecía el final, gradualmente se convirtió en un comienzo inesperado. El abandono que debería destruirme ha dejado espacio para una fase de crecimiento que nunca hubiera vivido si hubiera seguido encarcelado en esa relación. Y me di cuenta de que, más que un curso o un proyecto, lo que estaba construyendo era una nueva mentalidad, la certeza de que nadie tiene derecho a decidir cuándo termina mi historia. Los primeros meses fueron de intensa lucha. Me desperté temprano, compartí mi tiempo entre mis estudios, proyectos y responsabilidades que todavía tenía en casa. A menudo carecía de energía, pero no faltaba voluntad. Y fue a este ritmo, entre noches de insomnio y días retirados, que comencé a ver los primeros resultados. Pequeñas ganancias que para muchas personas pueden parecer insignificantes, pero lo que significó libertad para mí. Cada paso dado con mis propias piernas fue un recordatorio de que ya no dependía de la aprobación o control de Ricardo. Poco a poco, gané a los clientes, generé ingresos con mi trabajo y comencé a pagar mis propias facturas.
ese miedo paralizante de no darse cuenta de que estaba siendo reemplazado por un sentido de independencia que nunca había experimentado. Por primera vez en años, no sentía merced de las elecciones de otra persona. Poseía mi vida, mis decisiones, mi futuro. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto se había reservado mi propia autoestima. Había olvidado lo que era mirarme en el espejo y sentirme orgulloso de quién era yo. Ahora cada logro me devolvió un pedazo de esta identidad perdida. Y no fue solo yo quien me dio cuenta del cambio. Otras mujeres a mi alrededor comenzaron a notar mi transformación. Algunos vinieron a preguntarme cómo había logrado moverse, cómo encontré fuerza después de todo. Nunca había planeado ser inspiración para nadie, pero me di cuenta de que mi dolor, cuando se le dijo sin máscaras, podría servir como combustible para otros que también estaban atrapados en relaciones abusivas, en situaciones de injusticia, en una traición que los dejó sin rumbo. Era como si, al compartir mi verdad, ayudaría a otros a ver la suya. El dolor que casi me destruyó ha comenzado a convertirse en combustible para un futuro diferente. Cada lágrima que derramé en ese Día de la Madre ahora se usó como energía para construir una vida que nunca imaginé poder tener. Y cuanto más avanzaba, más entendía que Ricardo había perdido mucho más que yo. Perdió la oportunidad de estar al lado de la mujer que aprendió a reinventarse. Perdió la oportunidad de crecer conmigo. Yo, por el contrario, tengo algo que no tiene precio. La certeza de que nadie puede reducirme a nada si no lo dejo. Y así es como, poco a poco, lo que nació de una traición se convirtió en un cambio. Ya no era la mujer que recibió $7,000 para dar la vuelta. Yo era la mujer que tomó este dinero, se convirtió en una decisión, usada como semilla, y obtuvo independencia, autoestima e inspiración. Y con cada día que pasa, sentí que la vida todavía tenía mucho más que mostrarme. Han pasado los años, y con ellos, mucho ha cambiado. Ya no era la misma mujer que se quedaba con un sobre la mesa. El curso se convirtió en una profesión. La profesión se convirtió en independencia, y la independencia se ha convertido en una vida que construí, sin tener que doblar antes que nadie. El dolor se almacenó, no como una herida abierta, sino como un recuerdo en el que nunca quise volver. Había redescubierto mi valor, mi voz, mi fuerza. Fue en este escenario donde el destino decidió mostrarme su respuesta. Ricardo apareció nuevamente, pero ya no era el hombre de confianza que entró un día con otra mujer de al lado, distribuyendo humillación como si fuera poder. Lo que vi ante mí era un hombre terminado, con los hombros doblados, la expresión cansada y la arrogancia rota. No había nada más de ese brillo falso en el look. Estaba en bancarrota, abandonado, sin dinero, sin familia, y especialmente sin la mujer que creía que era su victoria. El que una vez sonrió triunfante cuando entró en mi casa, ahora se fue, dejándolo en el suelo, justo cuando intentó dejarme. Y fue entonces cuando el impacto me golpeó de nuevo, pero de lo contrario, porque, por mucho que avance, la escena de Ricardo pidiendo ayuda me recordó cada detalle de lo que vivía. Destiny había dado su respuesta sin que tuviera que mover un dedo. Era como si la vida hubiera hecho justicia en el momento adecuado, mostrando que nadie planta la traición, la mentira y la humillación sin cosechar las consecuencias. Me miró con una expresión que nunca había visto. No era de superioridad, no era de desprecio. Fue suplicado. Por primera vez, Ricardo estaba al otro lado. Y yo, que una vez fui tratado como desechable, ahora tuve antes que mí la elección que pensó que nunca tendría que enfrentar. Extender su mano o mostrar que aprendí a vivir sin él. Este momento no fue sobre venganza. Se trataba de reconocimiento, porque en ese momento me di cuenta, claramente, que mi vida había seguido adelante, que había ganado no ver a Ricardo en el piso, sino porque descubrí que podía levantarme sin necesitarlo. Me pidió ayuda, pero en el fondo, que necesitaba una respuesta, era yo. Y fue en esa mirada de desesperación que encontré la confirmación de que mi decisión, hace años, había sido el paso más importante en mi vida. Isabela concluye diciendo que su mayor victoria fue no humillar a Ricardo, sino que demuestre que nunca necesitó que fuera fuerte. El verdadero giro era recuperar su dignidad y demostrar que nadie puede definir el valor de una mujer. Han pasado los años, y con ellos, mucho ha cambiado. Ya no era la misma mujer que se quedaba con un sobre la mesa. El curso se convirtió en una profesión, la profesión se convirtió en independencia, y la independencia se ha convertido en una vida que construí, sin tener que doblar antes que nadie. El dolor se almacenó, no como una herida abierta, sino como un recuerdo en el que nunca quise volver.
Había redescubierto mi valor, mi voz, mi fuerza. Fue en este escenario donde el destino decidió mostrarme su respuesta. Ricardo apareció nuevamente, pero ya no era el hombre de confianza que entró un día con otra mujer de al lado, distribuyendo humillación como si fuera poder. Lo que vi ante mí era un hombre terminado, con los hombros doblados, la expresión cansada y la arrogancia rota. No había nada más de ese brillo falso en el look. Estaba en bancarrota, abandonado, sin dinero, sin familia, y especialmente sin la mujer que creía que era su Victoria. El que una vez sonrió triunfante cuando entró en mi casa, ahora se fue, dejándolo en el suelo, justo cuando intentó dejarme. Y fue entonces cuando el impacto me golpeó de nuevo, pero de lo contrario, porque por mucho que avance, la escena de Ricardo pidiendo ayuda me recordó cada detalle de lo que vivía. Destiny había dado su respuesta sin que tuviera que mover un dedo. Era como si la vida hubiera hecho justicia en el momento adecuado, mostrando que nadie planta la traición, la mentira y la humillación sin cosechar las consecuencias. Me miró con una expresión que nunca había visto. No era de superioridad, no era de desprecio. Fue suplicado. Por primera vez, Ricardo estaba al otro lado. Y yo, que una vez fui tratado como desechable, ahora tuve antes que mí la elección que pensó que nunca tendría que enfrentar: extender su mano o mostrar que aprendí a vivir sin él. Este momento no fue sobre venganza, se trataba de reconocimiento, porque en ese momento me di cuenta, claramente, que mi vida había seguido adelante, que había ganado no ver a Ricardo en el piso, sino porque descubrí que podía levantarme sin necesitarlo. Me pidió ayuda, pero en el fondo, que necesitaba una respuesta, era yo, y fue en esa mirada de desesperación que encontré la confirmación de que mi decisión hace años había sido el paso más importante en mi vida. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido una situación que te obligó a reinventarte para encontrar fuerza donde parecía no tener nada más? Escriba aquí en los comentarios, porque su experiencia también puede inspirar a otras personas. Si esta historia le habló, deja tu similar. Muestra que vale la pena continuar trayendo contenido como ese. Y ya se suscribe al canal para no perder las próximas historias que te harán reflejar y sentirte aún más fuerte. Aquí hay un video que lo complementa todo. Hace clic y continúa conmigo allí.